Hoy, en Uruguay Click para actualizar, entrevistamos al ingeniero José Klastornik, director ejecutivo de AGESIC. Con él hablamos del camino hacia el gobierno electrónico y todo lo que eso implica. Bueno, antes que nada, como para ponerle un contexto, si querés brevemente, ¿qué es AGESIC y con qué cometido se crea? Bueno, AGESIC es una oficina que funciona en Presidencia de la República y que tiene como, digamos, cometidos el desarrollo de lo que es gobierno electrónico en general. Y como parte también del desarrollo del gobierno electrónico, promover lo que es la sociedad de la información y del conocimiento, el avance hacia la sociedad de la información y del conocimiento. Perfecto. Está en la órbita de Presidencia, pero no significa que trabaje solo con Presidencia, ¿verdad? Exactamente, o sea, dependiendo de los niveles de las temáticas, porque hay temáticas donde tiene competencias legales que abarcan a todo el Estado, hay algunas donde digamos, las competencias son más específicas hacia la administración central. Digamos, institucionalmente está ubicada dentro de Presidencia de la República, tiene autonomía técnica en muchas cosas. Cuando se escucha hablar de gobierno electrónico, ¿no? Mucha gente piensa en una especie de gran reforma de un día para el otro, donde bueno, sacamos todo y entra todo nuevo. Sin embargo, desde AGESIC se habla de una plataforma de gobierno electrónico. Gobierno electrónico tiene... Si uno va a la Wikipedia, uno encuentra que habla de que hay 4 dimensiones en gobierno electrónico. Entonces, algunas son las que uno más espera, ¿no? Y de repente hay otras que no son tan inmediatas de conceptualización. Entonces, una que alguien espera en gobierno electrónico de repente es la temática de transformación del Estado, ¿no? Uno dice, voy a tener más trámites, más servicios, voy a tener más portales, más sitios web. En realidad es una de las 4 grandes dimensiones en las que está trabajando, que es la dimensión, si querés, de transformación de procesos. Hay otra que también es bastante inmediata, que es la tecnológica. Uno puede decir, bueno, es la plataforma tecnológica atrás de las cuales estos elementos se están dando. Exacto. Entonces, por ejemplo, hacer un trámite que implica un pago, de repente tengo que tener un contexto de pago electrónico que necesita un seguro. Exacto, o tengo que generar una infraestructura de claves públicas para poder trabajar, o tengo, bueno, todo contexto tecnológico que puede ir desde la habilitación directa de esa transformación del Estado a una mucho más genérica. Uno puede decir, yo qué sé, cómo optimizar tecnológicamente el Estado a través de lo que es la consolidación de la infraestructura tecnológica del Estado. Y podés visualizar fenómenos que uno ve en Internet de repente dentro del Estado. O sea, uno puede visualizar informática en la nube dentro del Estado. Ok, bien. ¿Está bien? Perfectamente. Entonces, esa es segunda dimensión. Hay una tercera dimensión que es la de lo que sería el e-citizen, la ciudadanía electrónica o digital. Bien. El contexto es, no se puede pensar en lo que es gobierno electrónico sin ciudadanos electrónicos. Ese sería el gran concepto. Sí. Y dentro de lo que es la ciudadanía electrónica, es decir, ¿cómo hago para tener ciudadano electrónico? Entonces, Ceibal es un ejemplo. O sea, estoy llevando a los chicos o la familia de los chicos a participar de Ceibal. Pero hay otros conceptos. O sea, cuando estamos hablando de firma electrónica, estás dando, digamos, contexto de acercamiento, y bueno, podemos seguir con muchas más. Y hay una cuarta dimensión, que es una dimensión de gobernanza, que es el marco normativo, técnico y legal sobre el que se mueve el gobierno electrónico. Desde temas como ciberseguridad, a temas que de repente no son inmediatos hasta que uno choca con eso. Por ejemplo, el tema de protección de datos personales. Bueno, ahí está, eso te iba a preguntar. Esto va más por el lado de algunas de las leyes que se han aprobado últimamente, de la ley de protección de datos personales y cosas por el estilo. Ahí está. Entonces, un poco a tu pregunta original sobre el tema de infraestructura, en realidad nosotros cuando empezamos a trabajar lo que visualizamos que no había ninguna infraestructura, no había un marco legal, no había un marco institucional, no había un marco normativo tecnológico en lo que es la dimensión de gobernanza, no había un marco de infraestructura tecnológica habilitante, digamos, o cuando estás hablando, por ejemplo, de reingeniería de procesos, no tenía un marco hasta de definición de la metadata, para hablar un poco de los temas tecnológicos.
para que cuando querés hacer interoperabilidad, la persona en un lado sea la misma definición de persona que están haciendo los programadores en cada lado. Bien. Entonces, la infraestructura, te diría, en un sentido amplio, fue lo que entendimos que teníamos que empezar a hacer, digamos, un poco en una apuesta un poco distinta de la que se venía haciendo, que era agarrar y decir, bueno, vamos a sacar un trámite, vamos a sacar un servicio. No, vamos a generar el marco para sí, un poco menos batallas sueltas y más, y más estructural. Muy bien. El tema de gobernanza conectada, ¿no? Uh-huh. Que como concepto, corregime si me equivoco, me parece que va también por ese lado de poder desarrollar de forma casi independiente algunas cosas siempre y cuando se puedan comunicar entre ellas y no se necesita realmente abarcar todo de una. Es eso, déjame contarlo de alguna forma, así que es un poco distinta. A veces cuando uno habla de transformación del Estado la puede visualizar en distintos contextos. Un ejemplo que siempre damos es el tema de la partida de nacimiento. Uh-huh. Entonces tú puedes decir, hago una modernización, una reingeniería dentro de lo que es específicamente la dirección, la DNIC o algo por el estilo, y entonces algo que antes era un trámite manual, hoy tenés la capacidad de hacerlo electrónico con más o menos, digamos, chiches, pero en muchísimos de los casos en realidad te están pidiendo que lleves una partida para un uso dentro del Estado de esa información. Entonces, si el Estado en realidad puede visualizarse como un único Estado, debería conseguir los elementos por los cuales esa consulta no te utilice a uno como mandadero electrónico, claro, del Estado. O sea, tenés que hacer que haya una o sea, la verdadera transformación en ese ideal es que en realidad ni siquiera sepas que exista la necesidad de una partida de nacimiento. O sea, que eso sea un tema interno al Estado y se arregla dentro del Estado. Eso lo llamamos como temática gobierno en red. O sea, tratar de que el gobierno, digamos, trabaje en una especie de nueva organización, que es la organización como el Estado como uno solo, ¿no? Bien, perfecto. Me gustaría centrarme en dos puntos que nada, me parece que despiertan particular interés, que es la interoperabilidad en relación a los estándares abiertos y a la transparencia. Empezando por el tema de los estándares. ¿Cómo viene el Estado en la adopción de los mismos y qué ha significado lo que ya se avanzó durante este tiempo? Bueno, se está trabajando en muchos ejercicios asociados a eso. Hay uno que me parece bastante destacable, que es toda la infraestructura de datos espaciales. Algún proyecto donde uno se pare arriba de una plataforma tipo sistema de información geográfico, uno va a entender que en realidad es como transparencias, como una capas, arriba, como capas una arriba de la otra. Entonces, lo que ha pasado históricamente es que cada unidad ejecutora del Estado que tenía que ver con eso generó todo el vertical con todas las capas, y que esas capas ni siquiera eran compatibles entre ellas. Entonces, hemos llegado a un estándar en lo que es la definición de un set de datos que todos hemos consensuado. ¿Quién es el responsable de cada capa y cuál es el set básico consensuado como primario? Hay un proyecto de tener una infraestructura de datos espaciales que es bastante más que eso. Hoy lo que se tiene, si se quiere, es un servicio de archivo de datos que tienen los datos que están consensuados. Lo que se quiere es una actualización mucho mejor de los datos que hoy se tienen y un servicio de provisión de datos a demanda. Poniéndolo en un lenguaje comprensible más o menos para cualquiera, como un Google Maps. Como un Google Maps del Estado. Del Estado. Exactamente. Y eso, la idea es que sea público. Sí. Excelente. Entonces, que de alguna forma a nivel público se pueda trabajar, primero, digamos, internamente, y después a nivel público, con esa información, que sea la información fidedigna que el Estado tiene sobre sus calles, sobre sus ríos, sobre sus ciudades. ¿No? Que es como exactamente. ¿El software libre no se considera dentro de este marco de transparencia? Porque hasta por factores de seguridad e independencia, ¿verdad? En realidad hay una discusión de qué es software libre y qué es software abierto. El software abierto tiene un contexto de optimización de las formas en que uno contrata determinados sistemas o servicios informáticos. Software libre tiene un contexto ya distinto, hace a temáticas de apropiación. Correcto. E incluso filosóficas. Sí, Nosotros más bien tenemos una política
software abierto. Lo que se trata es tener la libertad respecto al proveedor, pero no la restricción respecto al proveedor. ¿Está bien? O sea, ese es un poco el contexto. Se llama, es un poco de agnosticismo tecnológico, tener un poco de libertad para elegir. No quería detenerme en particular en la ley de acceso a la información, que me parece que está bastante clara, sino en los datos abiertos, que bueno, lo que nos venías contando del sistema de información espacial es exactamente por ese lado, ¿no? En el encuentro de GeneXus ustedes cerraban una presentación diciendo no hay OpenGov sin data. Sí. Que me parece que es fantástico. Si te animás a desarrollar un poquito más sobre ese tema de los datos abiertos. El tema de los datos abiertos cobró mucha relevancia porque lo tomó como bandera el gobierno de Obama. Hay un contexto que es inherente a lo que es gobierno electrónico, que es la transparencia. ¿Está? Pero uno puede tener distintos niveles de transparencia. Uno puede definir un nivel de transparencia donde dice, bueno, te voy a mostrar algo con un escaneo de un documento. Sí, claro. O te pueden presentar algo con un PDF, o te pueden presentar algo en un formato que es legible por máquina. Filosóficamente transformás en el Estado en realidad en un proveedor de infraestructura de datos. Ahí está. Y trabajás en una idea de una relación público-privada mucho más activa, o sea, donde le estás dando la capacidad al ambiente público, al ambiente privado, para trabajar con los datos en formas que de repente sean más imaginativas o más económicas que las puede hacer la propia administración. Es un poco permitirle agregar valor a particulares, a empresas, a quien sea, con el trabajo que ya hace el Estado. Absolutamente. Se llama crowdsourcing incluso el contexto. Sí, ahí está. O sea, que uno pueda asumir que la multitud va a aprovechar eso y va a hacer de alguna forma un instrumento de generar valor para la administración pública, en definitiva para el Estado. Perfecto. ¿Hay algún proyecto para centralizar esos datos en algún, más allá del portal del Estado, que es más para buscar información, ¿no? El tema con eso es que es lo que terminaba la presentación de GeneXus, es que primero hay que hacer todo el ejercicio para que los datos estén adecuados para su uso. O sea, uno de los problemas básicos que de repente una administración como Estados Unidos lo tiene reciente, resulta hace 20 años, que los datos están adecuados, claro. Después está la agenda digital, que en realidad creo que fue la primera vez que se marcaron objetivos concretos para el área digital, para llamarlo de una manera muy genérica. ¿Cómo siente el cumplimiento de los objetivos de la agenda 2008-2010 a unos meses de terminar el año? Básicamente se están cumpliendo prácticamente todos los objetivos. Y las agendas se visualizan como un instrumento positivo de integración de lo que son las agendas de distintas cosas que tiene la agenda digital, que a veces estaban disasociadas y no integradas. Bien. Una agenda de conectividad, una agenda de inclusión, digamos, a nivel de conectividad, una agenda de formación de capacidades en el uso. O sea, uno puede decir, avanzo en la sociedad de la información porque puse una banda ancha de determinado nivel en tu casa, pero si no se usa, claro, tampoco alcanza. Entonces se tiene una agenda de conectividad, se tiene una agenda de capacitación, de inclusión, de conocimiento, de generación de capacidades en el uso, se tiene una agenda de gobierno electrónico, y hay agendas específicas como e-salud. Claro. Sí, y aparte también es muy interesante que la agenda marca responsables, que también ahí hay una tarea de coordinación, ¿no? de la agencia. Exacto, por eso la agencia tiene a veces tareas que son de ejecución, pero a veces son de promoción y de coordinación. En el caso de la agenda, clarísimamente su rol es específicamente en promover, publicar, comentar y seguir el cumplimiento de esas metas. Bueno, y para la agenda 2011-2015 están haciendo un llamado a la gente de que colabore, volviendo al crowdsourcing en cierta manera, aunque no es tan directo. Esto era impensable hace unos años, cuando hablábamos fascinados del caso aquel del wiki en Nueva Zelanda con la policía, y nos parecía cósmico. ¿Cómo lo están viviendo?
Y bueno, nos parecía que era, digamos, no podíamos no hacerlo, o sea, es coherente con lo que hablamos, es coherente con nuestra forma de pensar, el empezar a tener una acción más importante digamos, de habilitar la opinión de la ciudadanía, ¿no? O sea, en realidad es parte de participación, es parte de toda una serie de elementos adicionales que, digamos, como el foco en el arranque fue más en infraestructura, recién ahora vamos a poder dedicarnos a hacer eso, pero estamos trabajando en lo que son censos, en lo que es encuestas, en lo que es, por ejemplo, bueno, y lo que son instrumentos, obviamente, de generación de participación ciudadana en los propios sitios, ¿no? Claro. O sea, todo lo que es la utilización de las encuestas que estamos trabajando con el Instituto Nacional de Estadística y con otras instituciones como la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, como CEIBAL, en el análisis y muestreo de toda la información para definir las políticas, es otra forma de avanzar en el tema. Sí, es como inteligencia, ¿no? De cierta manera. Pero aparte lo muestra al país, o sea, a veces uno de los problemas de tenencia es que el país avanzó y desde el punto de vista de los indicadores internacionales no aparece porque de repente no fue procesada una información. Sí, o miden otras cosas. O miden otras cosas. Entonces, el tener un formato estándar, que lo tengamos consensuado al país y que esté alineado con los formatos internacionales de cómo se mide, te permite no solo tener una inteligencia de cómo proceder acá, sino también una información de cuál es el posicionamiento país, que lo refleja el país en lo que son las estadísticas internacionales, que de alguna forma reflejan los avances que realmente hemos tenido. Bien, impecable. Bueno, y para ir cerrando, ¿cuál crees que es el desafío más grande de la AGESIC hoy y el del futuro en una agencia que siempre tiene que estar mirando por lo menos 10 años adelante? A ver, nosotros cumplimos los 3 años que nos proyectamos para generar infraestructura. Entonces, el desafío ahora es tener que hacer cosas arriba de la infraestructura. Dentro de los desafíos está en la generación de capacidades dentro de las distintas instituciones del Estado. O sea, pues no alcanza con que nosotros digamos, pues, hay una guía práctica de usabilidad, lo recomiendo leer en el sitio web de cómo tienen que ser los sitios, pero si nosotros no podemos formar gente para que los sitios, digamos, tengan las prácticas, para que cumplan con eso, no se va a aplicar, porque no hay gente que tenga la capacidad para hacerlo. Sí, es parte de la infraestructura también, solo que a nivel de humano. A nivel humano, absolutamente. Entonces, bueno, diría que los componentes son el generar las capacidades, la transferencia de capacidades para que se empiecen a ejecutar los temas y ejecutar efectivamente, digamos, muchos de los proyectos que ya hoy están en marcha. Algunos se están viendo, yo que sé, hay de a poquito proyectos que ya están saliendo y que se están, o sea, hace poco inauguramos uno con lo que es bomberos, o sea, antes bomberos no tenían un sistema de gestión electrónica, hoy, claro, todo lo que era habilitación de bomberos era un tema que se administraba a papel. Entonces tú estabas en el interior y necesitabas hacer eso, tenías que venir a hacer un trámite. Bueno, hoy estamos trabajando en todo lo que es un sistema de gestión que la habilitación sea de una forma electrónica. Bueno, y en el futuro de la AGESIC, ¿cuál te parece que es el mayor desafío? Y en el futuro te diría estar adelante, cosa que es válido. No es fácil en este lugar justo en el que estamos. Muy bien. Bueno, no queda más que agradecer por estar acá y contestarnos las preguntas. Bueno, muchísimas gracias.